Hola, vamos con la parte 2 de las presentaciones sobre los síndromes coronarios agudos. En esta parte vamos a abordar el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En el síndrome coronario agudo podemos incluir un amplio espectro de manifestaciones a la presentación que puede ser desde un individuo asintomático o con angina de esfuerzos de reciente aparición, que sería una angina inestable, hasta la parada cardíaca. En la valoración inicial debemos tener en cuenta el electrocardiograma y el contexto clínico, siempre acoplar el electrocardiograma con el contexto clínico, igual que acoplar la troponina con el contexto clínico, el electro, y una serie de criterios de estos dos que nos van a dar una estratificación del riesgo inicial. Esta valoración inicial, estratificación de riesgo, nos van a hacer pensar si el paciente necesita un manejo invasivo. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿hay necesidad de un manejo invasivo inmediato o no? O sí hay necesidad, pero puede esperar. Por ejemplo, en el infarto con elevación del ST o sin elevación, pero muy inestable, o con posibilidades de ponerse muy inestable, esto tiene que ser muy rápido, y en otros pacientes con síndrome coronario agudo de alto riesgo, esto debe ser rápido, pero dentro de las primeras 24 horas. No tiene por qué ser inmediato, puede ser la mañana siguiente, por ejemplo. Y en segundo lugar, debemos recordar, y este es un mensaje especialmente para los infartos tipo 1 en la terapia antitrombótica. Ahí estamos hablando de la terapia antiagregante plaquetaria. Aquí falta la aspirina, que es lo básico, digamos. Aquí están cangrelor, ticagrelor, prasugrel, clopidogrel y los inhibidores 2B3A como tirofiban y eptifibatide. O la terapia anticoagulante, que también hay que aplicarla en estos casos antes y durante la ICP, el intervencionismo coronario percutáneo. Tercero, el capítulo de la revascularización. He mirado las coronarias y ahora tengo que decidir cómo revascularizo. Que la inmensa mayoría de las veces, casi todas, será con ICP primaria o ICP inmediata en el caso de una arteria ocluida, de un infarto con elevación del ST, o puede ser con cirugía, como pasa en un 8% aproximadamente de los infartos, sin elevación del ST o angina inestable, y en este caso por consideraciones anatómicas y pronósticas. Ejemplo, una enfermedad multivaso en un paciente diabético con una estimación de riesgo quirúrgico aceptable. En el contexto del intervencionismo es muy importante, y los últimos estudios, las guías nos indican que debemos apoyarnos en las técnicas de imagen intracoronaria, y hay que tener en cuenta que especialmente en el contexto de los síndromes coronarios agudos, ya que son placas inestables, con otras placas inestables en el árbol coronario, debemos perseguir un objetivo de revascularización completa. Finalmente, una vez estabilizado nuestro paciente, debemos ya proyectar el futuro, debemos pensar en la prevención secundaria. Esta la realizaremos con 4 pilares básicos farmacológicos. Yo he importado los 4 pilares básicos de la insuficiencia cardíaca aquí, por lo menos concepto de 4 pilares, que son los antitrombóticos, una reducción agresiva del LDL colesterol, la terapia antiinflamatoria y el bloqueo neurohormonal, junto con el tratamiento específico de la diabetes en estos pacientes, la rehabilitación cardíaca, cambios en el estilo de vida, especialmente dieta y ejercicio. Pues vamos a iniciar hablando de la estratificación del riesgo, lo que sería un paciente de muy alto riesgo en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que podría indicar una estrategia invasiva inmediata. Pues esto las guías lo definen bien, con inestabilidad hemodinámica o paciente que se presenta en shock cardiogénico, estas dos cosas secundarias a isquemia, pacientes con dolor torácico recurrente o presente que es refractario al tratamiento médico inicial, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia miocárdica en marcha, no es un paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca y eleva troponina también. O sea, tiene que haber una causa de la insuficiencia cardíaca en isquemia, y así una vez resuelta la isquemia podremos mejorar el pronóstico del paciente.
También para una estrategia invasiva inmediata consideramos los pacientes con inestabilidad eléctrica, taquicardias ventriculares, taquicardias polimórficas serían, junto con la fibrilación ventricular, las taquicardias, las arritmias ventriculares típicas secundarias a isquemia. Y los pacientes con complicaciones mecánicas o cambios dinámicos o recurrentes en el electrocardiograma sugestivos de isquemia, especialmente aquellos pacientes que se presentan con una elevación transitoria del segmento ST. Luego, los pacientes con infarto sin elevación del ST, que son de alto riesgo, pero que serían estratificables a una terapia invasiva rápida, pero no necesariamente de correr hacia la sala de hemodinámica, como quien dice, serían los pacientes con un diagnóstico confirmado de infarto sin elevación del ST, con clínica y troponina, los pacientes con cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T cuando esto es un patrón de Wellens. El patrón de Wellens a veces tenemos que ir directamente a la sala de hemodinámica también, sería deseable, especialmente aquellos en que sospecha el médico, se sospecha que la arteria está ocluida. Los pacientes con elevación transitoria del ST, o sea, desviaciones del segmento ST, esto es la viñeta 2 y la 3, es lo que quiere decir, y se puede aplicar un score de riesgo muy validado que es el GRACE. Si este score es mayor de 140, también consideraríamos este paciente para una estrategia invasiva precoz en menos de 24 horas. El GRACE score, si bien no es obligatorio, es recomendable, lo podemos calcular mediante herramientas informáticas presentes en aplicaciones o en la web, en internet. Y las variables son la edad, la frecuencia cardíaca, a más frecuencia cardíaca, más edad, mayor el riesgo, la presión sistólica, cuanto más baja, mayor el riesgo, cuanto más alta la creatinina, mayor el riesgo, o variables como si hubo parada cardíaca al ingreso, que lógicamente incrementa el riesgo, desnivel del ST, elevación de enzimática y la clasificación KILIP de insuficiencia cardíaca. Todo esto eleva el riesgo de estos pacientes. El algoritmo te da la probabilidad de muerte. Antes lo que daba es un score de puntos, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, como un GRACE mayor de 140, paciente de alto riesgo en síndrome coronariano agudo sin elevación del ST. Como esto se presenta en gradientes de riesgo, la angina inestable, que es el síndrome coronariano agudo, que no es infarto, es menos frecuente. Y voy a mostrar un caso que tuvimos recientemente. Es un varón de 81 años, hipertenso dislipidémico, que 6 años antes había tenido un infarto sin elevación del ST, se le había tratado la descendente anterior media, la coronaria derecha media, y tiene desde entonces una fracción de eyección conservada. Estaba asintomático en estos últimos 4 años y desde hace unos 2 años contaba síntomas mixtos, esfuerzo, reposo, manifestado con molestias centrotorácicas, a veces hormigueo en los brazos, paciente con cierto deterioro cognitivo, lo que hacía más difícil la anamnesis. El paciente viene a urgencias remitido por su médico de familia, porque en la consulta del médico presentaba opresión en reposo. Llegó a urgencias asintomático, el electrocardiograma a ritmo sinusal, tenía un bloqueo de rama derecha, un bloqueo anterior de rama izquierda, no había alteraciones del segmento ST, el tratamiento era de aspirina, atorvastatina, valsartano, amlodipino, y en los análisis lo único destacable podría ser una discreta leucocitosis. La troponina inicial era normal, 2 picogramos, se hizo una segunda troponina una hora después, 7 picogramos. Esto prácticamente entra en el concepto de rule-in, que sería mayor o igual a 6 picogramos, pero no es un infarto de miocardio. Bueno, se decidió hacer una coronariografía, porque se ha visto que era difícil mejorar el tratamiento médico de este paciente, porque ya estaba bradicárdico en reposo. Se ve que tiene estenosis moderadas en el árbol coronario izquierdo y una estenosis severa intrastent en la coronaria derecha. Esto se trató, no fue técnicamente fácil, pero al final el paciente pudo ser dado de alta.
caminando dentro de este espectro de pacientes con síndrome coronario agudo, ya un paciente, a modo de ejemplo, con infarto sin elevación del ST, que es un hombre de 44 años, hipertenso severo, dislipidémico, que viene por clínica sugestiva de isquemia, sin sudoración, con un electrocardiograma que demostraba unas test negativas simétricas desde V1 a V4 y una troponina inicial anormal, pero no muy elevada, de 128 picogramos por mililitro. El paciente estaba algo hipertenso, con la frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto, no estaba en shock, no estaba en insuficiencia cardíaca, no había soplos, la función sistólica por eco era normal al momento de la valoración. Este paciente presentó de nuevo, justo a la llegada de la coronaria, lo que parecía una elevación del ST transitoria y asintomática en la cara anterior, por lo que le hicimos una coronariografía urgente a lo largo de la tarde. Tenía una estenosis crítica en la descendente anterior, que fue tratada sin problemas con un stent, y el paciente fue dado de alta al día siguiente. Este es un ejemplo de cómo estos pacientes pueden tener una presentación dinámica, y tenemos que estar ahí encima para acelerar el proceso de coronariografía diagnóstica e intervencionismo para evitar que la arteria se ocluya. Todo esto aparte del tratamiento antitrombótico que repasaré a continuación. Y este sería un ejemplo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo. Es un paciente que se presenta con datos en el electro de isquemia difusa con edema pulmonar agudo. Es un hombre de 68 años, fumador, que una hora antes empieza con dolor o presión centrotorácica y avisa a los servicios de emergencias al 112. Tenía una disnea importante, intolerancia al decúbito, con necesidad de oxígeno, el electro ritmo sinusal, un descenso del ST en derivaciones precordiales, con elevación del ST en AVR. Este electrocardiograma es sugestivo de enfermedad de tronco común izquierdo y es una indicación, al menos en nuestro medio, de ir directamente a la sala de hemodinámica. La presión arterial inicial era de 150-80, el paciente estaba taquicárdico, con crepitantes diseminados, con los ruidos cardíacos disminuidos. Y a la valoración del cardiólogo, rápidamente a la sala de emergencias, en el servicio de urgencias, se observaba una aquinesia anterior extensa con una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. En el cateterismo, este paciente presentaba una lesión severa, muy importante del tronco común izquierdo, que en bifurcación, con afectación tanto en la arteria principal del tronco como de ambas ramas, que es lo que significa la clasificación de Medina, donde viene aquí 111, es que ha afectado los tres segmentos de esta bifurcación. Aparte podéis ver que en las copias se veía agua en el pulmón, que el hemodinamista fue por la femoral, porque la situación ya era bastante precaria de shock y no se palpaban los pulsos radiales. Se hizo una angioplastia con colocación de dos stents en técnica de bifurcación en el tronco común, y podéis ver ahí por detrás que se llegó a poner un balón de contrapulsación que como alternativa de soporte durante el procedimiento, aunque perfectamente también podría haber sido un impela, que posiblemente estuviera más acorde a los tiempos actuales. Hablaremos ahora del tratamiento antitrombótico en estos pacientes. Yo lo he dividido en dos partes: los tratamientos aplicables a la presentación del paciente y los tratamientos una vez conocida la anatomía coronaria. A la presentación debemos administrar lo antes posible aspirina, ácido acetilsalicílico. La dosis de carga es de 250-300 miligramos. Idealmente las pastillas no deberían tener protección entérica porque esto retrasa la absorción. Si la tienen, instruimos al paciente a masticar la pastilla y tragarla después, o la machacamos antes de administrarla al paciente. Se puede administrar también acetilsalicilato de lisina si la vía oral no está disponible, a dosis de 450 miligramos. La vía oral a veces no está disponible porque el paciente está vomitando de forma incoercible, o otras veces porque ha sido una parada cardíaca
paciente está con la vía aérea aislada, pero todavía no has puesto una sonda nasogástrica. Podemos administrar también la enoxaparina, 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas. Eso sería lo típico de administrar en un infarto sin elevación del ST, que va a ser el cateterismo lo antes posible, pero no de forma inmediata. O la heparina no fraccionada, la heparina sódica, que es el fármaco utilizado de preferencia en el contexto de la ICP. O sea, si el paciente va directo a ICP, como sería el caso de un síndrome coronariano agudo con elevación del ST, la heparina la que utilizamos en la mayoría de los casos, aunque se puede utilizar la enoxaparina también, intravenosa, aunque la segunda alternativa más frecuente sería utilizar la bivalirudina. Una vez que se conoce la anatomía coronaria, se daría el inhibidor P2Y12 en la sala de hemodinámica antes de la ICP. Nosotros lo que hacemos es administrar o bien el ticagrelor a dosis de carga de 180 miligramos, o bien el prasugrel a dosis de carga de 60 miligramos, machacados en la sala de hemodinámica, una vez conocida la anatomía coronaria. La dosis de mantenimiento del ticagrelor es de 90 miligramos cada 12 horas y la de prasugrel en general es de 10 miligramos cada 24 horas, excepto en los pacientes de más de 75 años o menos de 60 kilos, en los que la dosis es de 5 miligramos cada 24 horas. El prasugrel está contraindicado en pacientes con ictus previo. Estos dos fármacos, ticagrelor y prasugrel, son más previsibles, más potentes que el clopidogrel y están contraindicados en pacientes con hemorragia intracraneal previa. El clopidogrel se administraría en pacientes con alto riesgo hemorrágico. Un ejemplo frecuente en la práctica clínica es aquel paciente con indicación de anticoagulación oral. La carga es de 600 miligramos y el mantenimiento es de 75 miligramos cada 24 horas. Una alternativa es administrar el cangrelor, que es un inhibidor P2Y12 con efecto rápido y también una desaparición del efecto rápida. El bolo es de 30 microgramos por kilo y el mantenimiento es de 4 unidades por kilo por minuto. Todo esto hasta que podamos administrar cualquiera de los fármacos de preferencia, ticagrelor o prasugrel, por la vía digestiva. En el caso de administrar clopidogrel, habremos de esperar que se interrumpa la perfusión de cangrelor porque los receptores P2Y12 estarán ocupados y el clopidogrel en sí se lava rápido. Necesitamos que los metabolitos activos ocupen los receptores P2Y12. Eso posiblemente no pase con el prasugrel, pero también hacemos lo mismo. Pero con el ticagrelor se puede administrar en cualquier momento en los pacientes con perfusión de cangrelor, porque no tiene un metabolito activo y actúa de forma directa. En casos de trombo intracoronario abundante o alto riesgo de formación del mismo, podemos administrar tirofiban o eptifibatide. Estos fármacos están limitados a situaciones como de rescate y en la sala de hemodinámica. En esta figura de las guías ESC del 2023, de las guías europeas, vemos el tratamiento antitrombótico recomendado para pacientes con síndrome coronario agudo sin indicación de anticoagulación oral. Arriba del todo vemos el régimen de anticoagulación para pacientes con síndrome coronario agudo sin la indicación de anticoagulación que se someten a manejo invasivo. En pacientes con infarto con elevación del ST, el fármaco clase 1 es la heparina no fraccionada, aunque se puede utilizar también la enoxaparina o la bivalirudina, estos dos como clase 2A. En el infarto sin elevación del ST, en escasez, el anticoagulante de elección, se va a realizar la ICP en un periodo inferior a 24 horas, es la enoxaparina. Y si el cateterismo se va a retrasar por cualquier motivo, logístico, clínico, más de 24 horas, sería de elección el fondaparinux. En este último caso del fondaparinux, habría que poner un bolo de heparina no fraccionada en el momento de la ICP. El pretratamiento antiagregante rutinario sistemático de los pacientes con síndrome coronario agudo es la aspirina, ya lo hemos comentado, y la utilización de inhibidores P2Y12 en este contexto no está indicada en la mayoría de los casos,
En el caso del infarto con elevación del ST, el infarto para angioplastia primaria, mejor administrar una vez asegurado que conozcas la anatomía coronaria, aunque se podría administrar previamente, como clase 2B, repito. Y en el escasez no está indicado dar el inhibidor P2Y12 antes del cateterismo, antes de conocer la anatomía coronaria. Aunque podría ser una alternativa si por razones logísticas o lo que sea, esto se retrasa más de 24 horas. Y el clopidogrel está recomendado durante 12 meses como parte de la doble antiagregación, solamente cuando no se dispone de prasugrel o ticagrelor o estos dos no se toleran o están contraindicados. Se puede y se debe considerar también en los pacientes mayores o con alto riesgo hemorrágicos, típicamente definidos como los pacientes mayores de 80 años, los pacientes anticoagulados. Pero la elección, los P2Y12 de elección para todos los síndromes coronarios agudos son el prasugrel y el ticagrelor, con una preferencia para el prasugrel porque fue superior en un ensayo clínico al ticagrelor. Luego, la terapia estándar, que la hablaremos después, es la doble integración durante los primeros 12 meses. Doble integración porque hablamos de aspirina y un inhibidor P2Y12. Entonces, clase 1. Después de los 12 meses, el tratamiento estándar es la aspirina, como clase 1. Aunque cada vez más utilizamos inhibidores P2Y12 como alternativa a la aspirina como monoantiagregación. Por ejemplo, aquí en este algoritmo vemos posibles estrategias abreviadas de doble antiagregación o de desescalada. En primer lugar, y esto es más frecuente, las estrategias de doble antiagregación solo durante un mes en pacientes de muy alto riesgo hemorrágico o de 3 meses, que a mi juicio, con base a los últimos estudios, sería la ideal. Y esto lo podríamos aplicar incluso en pacientes sin alto riesgo hemorrágico. HBR significa High Bleeding Risk o alto riesgo hemorrágico. Una vez pasados esos 3 meses, lo más típico, utilizaríamos monoterapia con un inhibidor P2Y12. El que se ha estudiado más veces es el ticagrelor, y la otra alternativa de desescalada sería utilizar la doble antiagregación potente con prasu o tica durante el primer mes, y una vez pasado este primer mes cambiamos a aspirina más clopidogrel y lo mantenemos durante 12 meses. Esto es menos frecuente de utilizar, pero también una alternativa en pacientes de muy alto riesgo hemorrágico o a veces que ha presentado sangrados que ha obligado a atención médica urgente durante la evolución. Luego habría también que considerar la anticoagulación en el infarto como indicación fuera del contexto del procedimiento de colocar un stent. Y esto lo más típico es que el paciente ya tenía la indicación de anticoagulación debido a un trombolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, pacientes con fibrilación auricular, esta es la indicación más frecuente. Estos dos primeros aspectos son para tratamiento con anticoagulante de acción directa preferentemente, o pacientes con prótesis valvulares mecánicas, síndrome antifosfolípido, que deberían ser tratados preferentemente con una antivitamina K. De hecho, con prótesis mecánicas no parece que haya ninguna otra alternativa a la antivitamina K. Y hay las indicaciones de anticoagular por culpa del infarto, que son la presencia de un trombo intraventricular izquierdo, típico de un infarto apical, o individualmente en casos seleccionados con aneurismas coronarios o alto riesgo trombótico, aunque esta no es una indicación claramente establecida por la falta de estudios específicamente diseñados. En el caso de que el paciente tenga indicación de anticoagulación oral, después de 4 ensayos clínicos importantes y más de 10 metaanálisis, lo que se recomienda es dar la triple terapia lo más corta posible. Triple terapia significa un anticoagulante, que debemos escoger un anticoagulante de acción directa, y la doble integración, que sería con aspirina y clopidogrel.
la estrategia estándar sería dejar esto en torno a una semana, unos primeros días. Nosotros lo hacemos durante 72 horas, que es el tiempo más habitual de los ensayos clínicos, excepto el estudio de la Pixaban, que es el Augustus, que el tiempo mediano fue de 6 días. Después de estos primeros días se retira la aspirina y el paciente continúa con doble terapia, que sería el anticoagulante de acción directa, a las dosis indicadas por su peso, por su función renal, más el clopidogrel. Esto lo mantenemos durante un año y después de un año el paciente sigue con monoterapia con un anticoagulante de acción directa. También es válida la opción en pacientes con muy alto riesgo isquémico de dejar un mes de triple terapia, aunque esto es clase 2A. Después de este primer mes se continúa el anticoagulante con un antiagregante, lo típico sería continuarlo con clopidogrel, y a partir de los 12 meses la monoterapia anticoagulante. Y este es el esquema que aplicamos en los pacientes con síndrome coronal agudo o con stents que requieren anticoagulación oral. Pasamos ahora a la prevención secundaria, que lo hacemos, según hemos visto en la diapositiva inicial, con estos 4 grandes grupos: los antitrombóticos, una reducción agresiva del LDL colesterol, la terapia antiinflamatoria y el bloqueo neurohormonal, siempre asociados a cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, abandono del tabaco, apoyados en rehabilitación cardíaca. Los antitrombóticos ya los hemos repasado. Esta diapositiva resume lo que viene en las guías de tratamiento hipolipemiante, que está basado sobre todo en la aplicación de estatinas de alta potencia, es decir, atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina 20 miligramos. Si en 4 o 6 semanas el paciente no tiene el LDL en niveles ideales son los niveles inferiores a 55 miligramos por decilitro o 1,4 milimol. Si es así, se añade ezetimiba, y si el paciente ya estaba con estatina potente, ezetimiba, se añade un IPCSK9 si no se alcanzan niveles. En nuestra práctica clínica nosotros no hacemos exactamente así. Nosotros damos de alta a los pacientes y ya lo iniciamos desde el primer día de ingreso, desde antes de la ICP, antes del cateterismo, con una combinación de estatina de alta potencia más ezetimibe. En nuestro medio se puede administrar estos dos fármacos en un único comprimido, una única cápsula, sin incrementar el coste económico me refiero, del tratamiento, y con esto alcanzas mucho más frecuentemente y mucho más rápido los niveles recomendados de menos de 55 miligramos por decilitro. Están en marcha estudios que asocian de manera precoz el IPCSK9 para ver el impacto clínico de esta estrategia, ya que sabemos que lo que sí alcanzan estos pacientes tratados ya con una triple terapia de entrada o con estatina potente más IPCSK9 ya alcanzan con mucho mayor probabilidad los objetivos en el primer mes, pero aún no sabemos si esto se asocia a reducción en los acontecimientos adversos. En cuanto a la terapia antiinflamatoria, las guías nos recuerdan que podemos considerar la administración de dosis bajas de colchicina, 0,5 miligramos al día, particularmente cuando no se controlen adecuadamente otros factores de riesgo o en el caso de eventos cardiovasculares recurrentes. Esto es clase 2B con nivel de evidencia A, porque hay más de un ensayo clínico, aunque la colchicina falló en un último ensayo clínico con 6.000 pacientes con infarto con elevación del ST y revascularización completa. Posiblemente la colchicina, esto está por acabar de demostrar, pero podría tener un papel en aquellos pacientes con muchas lesiones, más de un evento previo, cuando pensamos que puede haber un beneficio sin un incremento de efectos adversos. Con respecto a lo que dicen las guías del bloqueo neurohormonal, bloqueadores beta, está recomendado especialmente para los pacientes con fracción de eyección menor de 40%, y se debería considerar la administración sistemática en todos los casos. En la práctica nosotros administramos betabloqueantes a aquellos pacientes que creemos que quedaron con isquemia, quedaron con
una fracción de eyección reducida, o necesitamos control de la respuesta ventricular en el caso de una fibrilación auricular. Podría ser también como tratamiento antihipertensivo asociado, pero no utilizamos de rutina en todos los casos. Pacientes de muy bajo riesgo, probablemente hoy en día, con la revascularización completa, fracción de eyección ventrículo izquierdo conservada, sea poco útil administrar en todos los casos de manera sistemática. Pero si se administra a todos los pacientes, bien, es una estrategia considerada indicada en las guías. Y en cuanto a la inhibición del sistema renina-angiotensina y la aldosterona, los inhibidores de la enzima de conversión, los IECA, están recomendados para estos pacientes y síntomas de insuficiencia cardíaca o FEBI reducida o diabetes o hipertensión o pacientes con enfermedad renal crónica. Esto es una recomendación clase 1. Habría que administrar también antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona, eplerenona, finerenona, tenemos indicaciones precisas en nuestro medio para pacientes similares a los IECAS. Pero también se puede, igual que los beta-bloqueantes, considerar el tratamiento rutinario con IECA en todos los casos. Aunque, repito, lo mismo que he dicho con los beta-bloqueantes. Eso está basado en estudios antiguos en el que no se aplicaba una terapia invasiva de rutina con revascularización completa. Y probablemente hoy en día esto no tenga el impacto que tenía en otras circunstancias. Las guías también nos recuerdan, con los resultados de un estudio realizado aquí en nuestro medio, que el uso de polipíldora es una opción para mejorar la adherencia y debería aplicarse. Bueno, termino aquí con esta diapositiva como recordatorio de estas estrategias de prevención secundaria una vez realizada la revascularización completa del paciente con SCASEST, siempre que ésta sea adecuada e indicada. Un saludo.